las últimas generaciones están naciendo con un sistema nervioso bastante excitable, muy cercano a las naturalezas de personas de alta sensibilidad, y me ha parecido importante darle, digamos, una visión para que estas personitas que están ahora naciendo, que tienen, normalmente son las generaciones, tanto la que nació de final del siglo, inicios de este, y luego la generación que ha nacido desde el 2008, ha habido por ahí hasta el 2012, 2013 y todavía sigue habiendo, ¿de acuerdo? En naturalezas con un sistema nervioso muy, muy sensible, muy excitable, que son los que permiten ciertos dones, pero también generan ciertas vulnerabilidades. Entonces, para evitar que sufran, por así decirlo, lo que hemos sufrido muchas personas sensibles en otras épocas por no ser entendidas, me parecía importante poner en valor bueno, este tipo de naturaleza y sobre todo entendernos, ¿no? Entender qué es lo que implica una naturaleza sensible y encontrar herramientas para la gestión de la vida, porque al final es que cada persona con su naturaleza encuentra unas herramientas para poder vivir, para poder, bueno, para poder estar en un mundo entre personas de diferente naturaleza. Vamos a tratar específicamente no lo que es la sensibilidad en sí, sino personas de alta sensibilidad. Como decimos, siempre ha existido este tipo de naturaleza. Lo que sucede es que ahora, un poco por el progreso, por las formas en las que se están actualizando tantas cosas, va todo tan rápido, a una velocidad tan desmesurada, que no todos los sistemas nerviosos pueden sostener esos cambios a la velocidad que se dan. Es como si los propios sistemas no pudieran sostener ese cambio a esa velocidad. Los sistemas tienen sus formas y sus tiempos para adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces, aquí creo que una de las cosas importantes es entender que así como una naturaleza racional percibe el mundo a través de la mente, bueno, de su aparato cognitivo, de su intelecto, en una naturaleza emocional simplemente la forma de percibir, de entender el mundo es diferente. Digamos que la inteligencia emocional funciona mucho más en este tipo de naturaleza. ¿Cuáles son algunas características como muy arquetípicas de este tipo de naturaleza? Lo primero, una sutilidad sensorial. ¿Qué implica esto? Pues que estas personas de alta sensibilidad tienen la capacidad de captar detalles a través de los sentidos imperceptibles para otras personas. Es como poder posarse en el detalle y la minucia de una percepción a través de alguno de los sentidos. Ser una persona de alta sensibilidad no implica que todos los sentidos estén desarrollados en la misma medida. Incluso la siguiente característica de esta naturaleza es una sensitividad, llamémosla ambiental. Es decir, una cosa es la sutilidad que se adquiere a través de los sentidos y otra cosa es la sensitividad. Es como tener un sexto sentido que capta tanto las personas como los ambientes. Este, por ejemplo, lo podemos ver a nivel emocional como empatía, que es ese don que algunas personas tienen de captar el dolor y el sufrimiento ajenos y de acompañar a este dolor y este sufrimiento. Pero también, igual que existe esta empatía, esta capacidad de captar, de sentir a las personas con las que nos relacionamos, también hay unas naturalezas dentro de esta naturaleza de alta sensibilidad donde se capta el ambiente. Se tiene la capacidad
de captar ambientes y de ofrecer como una calidez y una cercanía en esos ambientes en los que nos movemos. Entonces, esa sensitividad la he llamado ambiental. ¿Por qué? Porque capta el ambiente de las personas que están alrededor o de los ambientes donde nos movemos. Puede ser del hogar, del trabajo, de la naturaleza, por ejemplo. Esto es una de las características que tiene también las personas de alta sensibilidad, una cercanía absoluta, una comunión casi con la naturaleza. Hay una intensidad y un amor por la vida. ¿Por qué? Porque al poder captar estos ambientes, al poder captar lo que realmente es la naturaleza, lo que realmente nos rodea, podemos captar la belleza que está, por ejemplo, detrás de un árbol, lo que sostiene la vida, y es como como os digo, una especie de comunión con lo natural, una cercanía absoluta a lo natural, a la naturaleza, y por ello se da esa intensidad y esa relación tan grande con la propia vida, con la naturaleza y con la propia vida. Otro de los puntos que tienen como importantes o como elevados, por así decirlo, esta naturaleza, es que hay una cercanía muy grande a la inteligencia emocional. Por ello hay una altísima capacidad intuitiva y una creatividad muy grande. ¿Qué es lo que sucede? Que para que esta intuición y esta creatividad funcionen de forma absolutamente natural, necesitamos confiar y autoconfiar, confiar en nosotros y confiar en los otros. Esa confianza y esa autoconfianza es la que nos permite confiar en nuestra intuición. Y es uno de los valores más grandes que como personas podemos tener en cuanto a la inteligencia emocional, que no es solamente la intuición, tiene diferentes formas de expresión. Por cierto, ya aprovecho para deciros, hay una serie de charlas que hablan precisamente de la intuición y las capacidades innatas dentro de diferentes esferas, también dentro del canal de YouTube. Otro de los elementos que tiene este tipo de naturaleza, aunque parezca como contrario, es una capacidad de autoanálisis y de autorreflexión muy grande. Básicamente, ¿por qué? Porque como no es una naturaleza que se haya sentido e integrada totalmente en la sociedad actual, que es mucho más racional, tiene un arquetipo mucho más masculino, pues hemos necesitado, por así decirlo, entendernos y encontrar respuestas a las cosas que nos suceden. Por eso esa es una autoanálisis y una reflexión que nace sola, que prácticamente no es que yo necesite buscarlo, sino que necesito entenderme y lo que hago es buscar respuestas. Esas respuestas las puedo buscar en una reflexión personal, pero también la puedo buscar a través de una reflexión pues, con algunas personas, con terapeutas, bueno, pues, de diferentes formas. Y luego, otra de los elementos que aparece en este tipo de naturaleza que pareciera como contrario, precisamente es una resiliencia y una fortaleza interior absolutamente abrumadora. ¿Por qué? Pues un poco por lo mismo que he comentado en lo anterior. Hay que levantarse tantas veces que ese caerme y levantarme termina dotándonos de una fortaleza interior absolutamente inigualable. Y ya en casos extremos, en casos donde la persona realmente ha aprendido de su experiencia, lo que aparece es una capacidad de aprender del dolor y del sufrimiento. Es como al final se pueden llegar a convertir ese dolor y ese sufrimiento en nuestros guías y nuestros maestros. Por eso, en la medida en la que aceptamos como somos, en la medida que confiamos en nuestras certezas, en nuestras intuiciones, la vida se facilita muchísimo, muchísimo más. Daros cuenta que es vivir con las propias herramientas, con aquello
que me es natural y no tener que agarrar una cuchara cuando a mí la vida me ha entregado comida para comer con tenedor. Encontrar y aceptar la propia naturaleza, caminar con las propias herramientas, con los propios recursos, facilita la vida enormemente a todo tipo de naturalezas. Por eso es importante que haya una especie de reconciliación con mi propia naturaleza, con lo que soy, y a partir de aquí poder crecer como persona y simplemente sentirme parte de algo. ¿De acuerdo?